Vamos a ver. Padre bendito, Señor, te pedimos que tú tomes el control, Señor, de todas nuestras cosas, nuestras situaciones, nuestra salud, Señor, de todas nuestras angustias, de nuestras cargas, Padre. Te reconocemos, Señor, como que tú eres el Altísimo. Reconocemos, Señor, que tú estás en los cielos y la voluntad que se hace así en los cielos, también así en la tierra. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre, porque solamente tú sabes hacerlo. Yo te pido, Señor, que también guardes a Fer, Señor, que lo traigas con bien, Señor. Te pedimos que tomes el control de la palabra, Padre, y sabemos, Señor, que ciertamente tú eres el único, Padre, que nos puede quitar de toda falta, de todo pecado, Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, y ayúdanos, Padre, ayúdame en el tema, Señor, toma el control de las Escrituras, de todo, Señor, y te pido que siempre se haga tu voluntad y nunca la nuestra. Y todas esas cosas te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñenme, hermanos, abriendo la Biblia. No te vayas a caer. Te digo. En Éxodo 26. Bueno, sí, yo sí sabía, pero bueno, no me das, pero me deja. 26, el versículo 33. Éxodo, ¿qué pasa? 26, 33. Amén. Dice el 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Antiguamente, el Señor, a mí me recuerda mucho, ¿no? La iglesia, porque ustedes pueden observar, hay muchas iglesias que gracias a Dios, ¿no? Qué bueno que las tienen. Ya tienen estructuras, ya tienen, a lo mejor, pues ya no hay necesidad de cargar los aparatos, o ya no hay necesidad de estar, pues, acomodando el sonido, o para ver si no nos cortaron la luz o algo. Ellos ya tienen todas las comodidades ahí, qué bueno, y gracias a Dios que los tienen. Pero también nosotros, gracias a Dios, porque nosotros carecemos a lo mejor también de ello, ¿no? Y de vez con vez, yo me figuro mucho la iglesia como el pueblo antiguo. Ellos tenían que igual estar cargando las cosas y llevarlas de un lugar a otro, y el Señor estaba ahí. A lo mejor también pasaban con problemas. En ese entonces no había micrófonos, no había sonidos, pero sí había una voz muy fuerte, y la voz era la del Señor. Pero no cualquiera tenía el derecho o tenía el privilegio de que se comunicaran con Él, sino había un cierto, ¿cómo les diré?, lineamiento. Había ciertas cosas que el hombre podía hacer y cosas que no podía hacer. Aquí vemos dos casos. Dice que el Señor les mandó a que pusieran un velo, que en ese velo iba a ser una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Por ejemplo, Gaby, ¿tú sabes cuáles son estas dos cosas? El lugar santo y el lugar santísimo, más o menos, ¿a qué se refiere? El lugar santísimo, donde moraba el Señor. Sí, precisamente no llegaba al lugar santo como tal, sino llegaba al lugar santísimo. Ahí estaban lo que eran, pues, las cosas que Dios había mandado. Había solamente 2, 3 cosillas, no había muchas cosas en ese lugar. No me voy a enfocar en el significado que tiene cada cosa, porque esto es muy extenso. Lo que el Señor me ponía era acerca de ese lugar, y qué privilegio tenemos nosotros en que ya no necesitamos de una persona para que Dios nos escuche. Acompáñenme al libro de Hebreos 9. Vamos a leer del 1 al 8, versículos del 1 al 8.
Mamá, llegó a agarrar un cinturón. Sí, recordé 5. ¿Qué versículo? Es del 1 al 8 vamos a leer. No, mamá. Amén. Ahí vamos a leer del 1 al 8, del 9, del capítulo 9, del 1 al 8. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, fíjense, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí estamos mencionando nuevamente estos dos lugares, en la cual el lugar santo entraban todos los sacerdotes. Ellos podían hacer las cosas ahí, no había ningún problema. Hay muchas ofrendas como la del perfume y todo eso, que era donde ese lugar llegaban. Vamos a suponer literalmente que este lugar sea el lugar santísimo y el lugar santo, y el muro, hay una cortina en la cual allá no puede pasar cualquiera, sino solo el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote, es decir, solamente había uno, era como el líder de los demás. Los sacerdotes podrían estar en este lugar, que es el lugar santísimo, haciendo ofrendas y haciendo lo demás, pero solamente quien podía atravesar el velo era un hombre. Y dice que este hombre en particular tenía una misión. No solamente entraba porque sí. El sumo sacerdote no era cualquiera como hoy en día lo podemos ver. Tú puedes ir quizá a la iglesia católica y ves a los sacerdotes. Tú puedes ir a otras iglesias y ves obispos y ves demás. Mas sin en cambio el Señor era muy selectivo en esos tiempos. Y no solamente escogía porque sabían mucho o porque leían mucho, sino tenían que tener una cualidad. Los sacerdotes tenían que tener una cualidad por la cual, desde su nacimiento, ellos ya tenían que servir al Señor. ¿Ustedes saben cuál era esa cualidad? Que estaban circuncidados, ¿no? Todos los judíos están circuncidados, los varones, pero no es la cualidad con la cual, no, es decir, yo no puedo decir, ¿quién te podré decir? Uno de la tribu de Benjamín, que sea un sacerdote. No puede ser. Solo los levitas, ¿no? Exactamente, solamente el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que tener algo en común. Acompáñame al libro de Levítico. Mejor primero Deuteronomio 18. ¿Deuteronomio qué? 18. Los levitas, hay 12 tribus de Dios. La tribu de Benjamín, la tribu de los levitas, la tribu de varias tribus. A cada una le tocó una porción de tierra, pero hay una tribu que no le tocó nada. Le dijo, mi porción voy a hacer yo, y era los levitas. Pero su heredad era el Señor precisamente. Y a estos levitas se les dejó también otra heredad, perpetua. Y está en el versículo 1 del capítulo 18. Amén. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví,
No tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren sacrificio buey o cordero, fíjense, buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Fíjense, aquí el Señor ya les había dicho, y a lo mejor de nosotros podemos decir, qué mala onda, ¿no? Pues a todos decirles, es como si ahorita, ¿no? Llegar a Dios, y ustedes son una tribu, cada uno de nosotros somos una tribu. Y le dicen a Gaby, le dice el Señor a Gaby, tu porción va a ser esta parte, ¿no? Al hermano Rafa y al hermano Mayel la de allá. Y a Caro esta parte de allá, y a mí me dijeran, y tú, pues tu heredad voy a ser yo. A lo mejor muchos pudieron haber dicho, no manches, pues no le tocó una tierra, ¿no? No le tocó algo físico como tal. Pero es una gran bendición, hermanos, que el Señor voltee a verte a ti y te diga que tú vas a ser su heredad. Ajá, porque aparentemente, pues, la tierra, pues, puede ser algo material, ¿no? O sea, puede ser algo físicamente, pero el hecho de que el Señor sea tu heredad, pues, quiere decir que vale mucho más que la tierra que te puede dejar, ¿sí? Exactamente, y precisamente, aunque estas demás tribus quisieran entrar al tabernáculo, que el tabernáculo, hagan de cuenta que era como una casa de Dios, era una especie de carpas, vamos a llamarle así, no podían entrar ellos. Ellos tenían que ir con el sacerdote y exponerle sus cosas. Y el sacerdote entraba, pero el sumo sacerdote entraba a esa parte de allá que se llama lugar santísimo. Tú me dirás, bueno, pues aquí no dice que los levitas. Éxodo 28:1. ¿Saben quiénes fueron el primer sacerdote? Y Aarón era de la tribu de Leví. Fíjense lo que le mandó el Señor. El versículo 1, del capítulo 28 al versículo 1. Amén. Fíjense. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y a Tamar, hijos de Aarón. Estos hombres, Aarón en particular, fue el primer sacerdote levita en el cual pudo entrar a ese lugar tan santo y santísimo que era para Dios. Mas sin en cambio, sí, no te preocupes. Acá hay uno, mira. No, es que no es ese. Voy a traer tu otro vaso rápido. Si no, no te... Sí, papi. Qué rico. Hay un poco No te preocupes. No, así les hablo. ¡Córrele! ¡Hazlo tú! Ya. Fíjense, mas sin en cambio, estos hombres ya habían sido escogidos. Este hombre fue el primer sacerdote, que Dios le había dicho a Aarón, lo vas a consagrar. Y le dio una cierta de vestiduras, así siempre que veo a las chicas y a las hermanas de la alabanza, bueno, de la danza en específico, la vestimenta que trae cada uno de ellos no es porque una hermana diga, ay, se vería bonito si le ponemos así, ¿no? ¿Y qué te parece si le ponemos esta cosa aquí? Sino que cada cosa que lleva el vestuario de las hermanas lleva un significado que en esta parte de la Biblia menciona algunas cosas de ella. Mas sin en cambio aquí vemos que ya había escogido a alguien. ¿Ustedes creen que por el hecho de ser levitas ya eran privilegiados y podían siempre estar hablando con el Señor? No, porque así le pasó a Nabat y a Abiú. Por ofrecer fuego extraño fueron exterminados. Precisamente esa es una cuestión que el cristiano tiene erróneamente. Y que por pensar que somos cristianos y a lo mejor aquellos son católicos y están erróneos, nosotros tenemos más oportunidad, ¿no? de llegarnos a Dios. En una ocasión una persona me dijo, una persona católica, ¿quién eres tú para comunicarte y hablarle directamente a Dios? Dice, tú eres un pecador. ¿Cómo te atreves a hablarle no porque estaba en pecado, ¿no? Sino porque como todo el mundo es pecador de alguna u otra forma, él decía que era imposible nosotros
comunicarnos con Dios porque nosotros estábamos llenos de pecado y que era imposible hacer ello. Mas sin en cambio, ahorita que terminemos el tema, tú te vas a dar cuenta que solamente tenemos un sumo sacerdote y que gracias a ese sumo sacerdote nosotros podemos entrar tanto al lugar santo como al lugar santísimo. No solamente porque seas de la tribu de Leví, quiere decir que seas una persona íntegra y santa. Aunque seas apartado y la heredad que te haya dado Dios es Dios, no por eso te garantiza nada. Y ahorita Caro mencionaba acerca de estos personajes. A estos personajes se les dijo que cuando Dios les dijera que hicieran fuego, lo hicieran. Pero si ellos hacían otra cosa, aunque fuera bueno, porque aquí no estuvieron ni pecando en el atrio, ni estuvieron blasfemando. No. Al contrario, hicieron una ofrenda. Pero Dios no se los El Señor les dijo que no salieran del tabernáculo durante 7 días. Y ellos Exacto. salieron. Y precisamente es parte de un cumplimiento del sacerdote. Tenía que estar encerrado. Tenía que estar en una comunión íntima con él. Porque no cualquiera entraba. Si fuera así, entonces hubiera mandado a cualquiera de la tribu de Judá, de Benjamín. Pero no. A ellos fueran, su heredad era Dios. Y solamente ellos podían entrar a ese lugar. Fíjate qué les pasó a estos hombres. Levítico 10. El fuego les consumió, ¿no? Ujú. El Señor los mató, ¿no? Ajá. Sí, porque fue un accidente, ¿no? Sí. Pero no, el Señor precisamente, y se llama desobediencia. Lo acabas de ver. ¿Sí? ¿La leíste? Fíjense, eran hijos del primer sacerdote, ¿eh? Sí, Porque a veces decimos, pues es que es el hijo del pastor, ¿no? ¿Cómo? Pero fíjense, acá el Señor no hace excepción de personas, fíjense. 1 y 2, versículos 1 y 2. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. El Señor no se los había mandado. Hicieron algo bueno. Era ofrenda a Jehová. Y de hecho el Señor le manda a decir a Moisés que no hagan señal de luto, porque sobre ellos estaba la unción de Jehová. Porque si hacían señal de luto de lo que habían muerto ellos, iban a morir ellos también. Porque estaban como yendo en contra de lo que el Señor quería, yendo en contra de lo que se les había mandado. Pero eso es duro para Adón. Sí, imagínense, eran sus hijos. O sea, primero lo consagran. Y después de que su descendencia, por ley, ya eran sacerdotes, los varones, se mueren por hacer algo incorrecto. Hoy en día, si estas leyes estuvieran vigentes, no estuviéramos aquí. Porque muchas veces vamos bien contaminados a la iglesia. Y a veces están sirviendo, ¿no? O sea, es a mí lo que más me llama la atención. Cuando a lo mejor andan en pecado algo y están sirviéndole al Señor. O están haciendo otras cosas que no deberían. Y vemos que no les pasa nada. Pero no les pasa nada porque hay un mediador. Pero si estuviéramos en esos tiempos, créanme que ya no hubiera iglesias cristianas. Pero pues ni aún así, ¿no? Porque aún cuando no estamos en esos tiempos, de alguna otra forma a veces vemos y pues el Señor sí trae trato, o sea, sí trae trato a nuestras vidas, aún no estando bien, porque precisamente lo que no ha cambiado precisamente es la santificación, ¿no? O sea, no, eso sí no ha cambiado, o sea, si tú vas a entrar al lugar santísimo, en donde está el Señor, tienes que precisamente estar limpio. De hecho, aún es peor, ¿no? Porque, bueno, aquí son leyes, ¿no?, que se cumplían. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento habla de aquel que pisotea la sangre de Jesucristo y dice, horrenda cosa es caer en las manos del Señor. Y aún así sí lo vemos, ¿no? Aún cuando aparentemente, pues sí,
si estuviéramos en la ley, como dices, o sea, ya nos hubiera exterminado el Señor, ¿no? Como dices, ya no hubiera, ya no hubiera, ¿qué? horrenda cosa. Cosa horrenda es caer en las manos del Dios viviente. Está en Hebreos, no sé si 6 o 5. Entonces, pero, como dice, o sea, ciertamente pues sí es peor. Y aún el Señor, pues sí, el trato que trae, pues, sí, también es fuerte. Y tiene razón, hermana. Hebreos 10. Porque sí, no podemos decir que el Señor, pues ya, pues está en pecado el hermano y pues como ya no son las leyes antiguas, pues ya no trae trato. Con los santos y todo, ¿no? Y ya no trae trato, ¿no? Hebreos 10. ¿Está hasta atrás? ¿La tienes? Sí. A ver, vamos a leerla. Hebreos 10. 10 del 26 al 30. Y bueno, iniciando dice, si pecáramos voluntariamente, o sea, si ya lo sabes, o sea, ¿por qué lo haces? Dice la palabra de Dios 10 del 26 al 31, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere enfrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque precisamente si no hay santificación nunca más lo vamos a ver. Si no tratas de corregir el camino jamás lo vas a ver. Pero aquí a estos hombres también se les había dicho algo. Y aún el pueblo podía estar atento. Yo te pregunto, Gaby, ¿tú qué pensarías? En esos tiempos, el que estaba contaminado moría, no había excepción de personas, aunque sea el sumo sacerdote, si andaba mal y no obedecía, como era el único que podía entrar al lugar santísimo y moría ahí porque estuviera en pecado, ¿cómo sabrían que murió? Pues decían que llevaba precisamente una cadena, ¿no? Amarrada en el pie, no sé cómo le llaman. Llevaban una cadena y unas campanitas. Ajá, y cuando dejaba de sonar la campanita es que había muerto, y ojalá. Y vamos a Éxodo 28. Sí, porque no podían entrar, por eso lo de la cadena los Se jalaron. morían igual. Imagínense si no todos hubieran muertos ahí cada rato, ¿no? Se llegaban y enseguida. Es como el que murió cuando tocó el arca, Del arca. que se iba Iba a caer. Y a lo mejor no lo hizo con mala intención. Pero algo pues había. era algo santo, o sea, era algo que no podía No. cualquier... Usa, ¿no? Se llamaba. Sí, creo que sí, Usa. pero además él no estaba consagrado para llevar el arca. Y llevó una santificación en él. Y aparte aún los levitas no podían tocar el arca. ¿No? La llevaban en unos palos, o sea, en unas varas, No podían cargados tocar. hacia el hombro. Sí. Porque si la tocabas, esta arca del pacto, esto que estamos mencionando, es lo que estaba dentro del lugar santísimo. O sea, imagínense qué tanta unción había, que aunque tú le hicieras así, ¡pum!, te morías. Tenían que agarrarlos con palos y llevárselos así. Porque si no, automáticamente morían. Bueno, y una pregunta, si por ejemplo es malo que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mi mamá, ¿no? Agarra mi pandero y yo le digo que no lo agarre, o sea, que no lo toque. Es el celo tuyo, o sea, pero no es malo, no es envidia o no es así como oyes, ¿no? no porque eso es algo que el Señor te ha dado. No puede ser envidia, ¿por No, qué? Porque espérame. sabemos que Dice la palabra, no permitas que el extraño se acerque a los santos, para que no muera él y no muera tú. No significa que tu mamá esté en pecado como tal, pero no está consagrada para el servicio de la alabanza. Es como la guitarra, yo te lo comento porque yo entré en la guitarra cuando empezaba, pues apenas iba aprendiendo y la dejaba en casa de mis papás y ellos la agarraban. Y después veía que el Señor traía trato con ellos y traía trato conmigo. Hasta que dije, ¿sabes qué? Me llevo la guitarra y no les doy la tentación de que la estén tocando. Y no la tocan. Y de hecho ellos pueden ver que no se mismo en la iglesia ya es que el pastor nos ha dicho, si llega un hermano y ya lleva tiempo, pero no está consagrado al ministerio, no puede tocar el instrumento. ¿Por qué? Porque lleva trato para él. O sea, y el pastor a lo mejor lo decía con la palabra y la ley de antes, ¿no? O sea, morirá, de cierto morirá. De hecho, tu responsabilidad con tu familia aún es ellos, decirles, ¿sabes qué? Abstente de esto. Sí. Pero no de una manera que le digan, ay, qué padre, no. O sea, explicarles el por qué.
que hay una consagración. Algo pasó hace 2 semanas cuando no serví. Primero no teníamos agua. Israel debe estar consagrado aún para la alabanza, déjame decirte. Sí, por cierto, con los Porque está instrumentos. tocando los instrumentos. Si no estuviera, el Señor Dejé hubiera tratado con él. dejé mi portatraje en casa de mi mamá. Pero yo le dije, no lo vaya a tocar, hasta ahí déjalo, yo lavo mi Obedeciendo. vestuario. Yo esperé que se pudiera comprar la pipa de agua y llenar la cisterna, pero no se llenó. Y dejé el portatraje. Entonces, usted fue la que me preguntó, ¿no? Que por qué no me acuerdo quién. No me acuerdo quién me preguntó que por qué no le había dicho a mi mamá que me lo lavara. Ah, sí, yo. Y le dije, no, hermana, no, porque es algo del Señor. Y mi mamá, el domingo que no serví, que no fui a la iglesia, el domingo que no me presenté, fue porque el vestido aún no lo lavaba. Y yo dije, no, voy a pasar por mi vestuario y me lo llevo, pues en la semana ya lo lavo. Cuando yo llegué con mi mamá el domingo en la mañana, mi mamá ya lo había lavado. Y esa era una responsabilidad que yo tenía que decirle, ¿sabe qué? Y yo le dije, no lo vaya a tocar, yo voy a venir por él y lo voy a lavar en la casa. O aquí, pero yo, y hasta ahí quedó, nunca le expliqué, pero el domingo que yo llegué, después de estar escuchando en la secundaria la alabanza, subo, y dice, oye, dice, ayúdame a tender mi ropa, y le digo, sí, y dice, ¿sabes qué? Eché solo el vestido, dice, para que no se hiciera feo. Digo, ¿cuál vestido? Pero luego así, ¿cuál vestido? Y dice, pues tu vestuario. Dice, no eché el delgadito, dice, porque le tuve miedo a la orillita, dice, se vaya a hacer fea. Y no, yo lo único que me puse a orar. Yo dije, Señor, perdóname porque la responsabilidad era mía. O sea que también de la foto. En todo. Porque no, Todo, porque, bueno, yo sabía así del pandero, sí, yo siempre he sido bien envidiosa hasta con mis hermanas, porque digo, no lo toques, o sea, yo sí soy bien así, tajante, ¿no? Pero, por ejemplo, del vestuario un día yo sí me sentí mal porque yo le dije a Israel, no lo tiendas, yo lo voy a atender. Está bien. Y yo me sentí mal, ¿no? Y dije, ay, todavía de que me está ayudando, ¿no? Y me sentí mal, y también un día mi mamá me dijo, voy a lavar tu efod, y yo le dije, no lo laves porque es capaz que lo quemas, pero yo todavía así de broma, ¿no? Y luego, como le planchan a mi mamá, le dije a mi tía, ay, plánchame mi efod. Pero entonces, no lo quemó ni nada, pero digo, o sea, es malo Todo, hasta un eso. Sí, porque es tu instrumento, o sea, de tu vestuario, es algo que está consagrado, o sea, aún tu vestuario, tus zapatillas, todo lo que tú traes, está totalmente consagrado hacia el Señor. Entonces, aún en ello tienes que tener el celo de no lo toques. Te lo digo porque en la alabanza ha sido esa la enseñanza, que aún te puedo decir que mi guitarra, no, a mí me da celo, y te lo digo cuando la toca Sergio, cuando la toca un César, y no por envidioso, sino porque es mi instrumento al cual yo estoy consagrado, y no permito que ellos le den mantenimiento a la guitarra. Yo agarro mi guitarra, le doy mantenimiento, si se le rompió una cuerda, yo se la cambio, pero no permito que ellos la hagan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una responsabilidad con su instrumento, y es personal, y no es malo, al contrario, lo que estás teniendo precisamente es el celo hacia el servicio del Señor, y eso es algo que tú debes de tener como responsabilidad, porque tú tienes el conocimiento de qué es, y si alguien lo llega a tocar, ella, a lo mejor Dios trae un trato con ella y no se va a dar cuenta del por qué. Ay, con razón ya no le fue a planchar a mi mamá. En serio, o sea, es muy delicado, es demasiado delicado la cuestión del instrumento, es muy delicado. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Por traer fuego extraño. Sí. Porque es un fuego extraño, algo que no se les había mandado. Okay. Si tú ves a un militar porta con un decoro la vestimenta, desde las botas hasta la misma gorra. Y si tú ves a un civil en la calle con una gorra militar y los soldados lo llegan a ver que trae, lo arrestan y dicen, a ver, ¿por qué traes instrumento de la milicia? Muéstrame de qué eres o por qué lo traes. Y aún dice el hermano Raúl que aún mismo en sus cosas no permiten que nadie más los toque. Porque él dice que un día iba en no sé si en un camión o no sé, y dice que vio unas botas, o sea que traía sus botas, ¿no? Y que le dijo, oye, dice, ¿tú boleas tus botas? Y que el hermano Raúl le dijo, sí. Y dice, dice, es que hasta brillan más que las mías. Y que el hermano Rosa empezó a reír, ¿no? Y dice, te podría yo decir, voléame las mías, pero no, dice, yo lo tengo que hacer. O sea, hasta en eso ellos guardan ese
de que solamente ellos. Precisamente porque es un respeto. Porque si fuera así, entonces, ¿para qué escogió la tribu de Leví? Hubiera agarrado a otro si no hubiera un respeto como tal. En la iglesia de Amistad Cristiana, el pastor les dijo a los jóvenes, estos instrumentos están consagrados para las cosas de Dios. Ni me vengan a pedir permiso que quieren llevarse la guitarra un viernes, que porque hay una tocada de sus amigos, porque estos son cosas del Señor. Por eso aún tú puedes observar, aún en el mismo piano de Nazaret, no cualquiera le ayuda a bajarlo. Y aunque el hermano llegue con muy buena intención, hermana, le ayudo porque es mujer. No. Y no es porque sean groseros, sino porque trae juicio tanto a ese hermano como a la hermana que tiene el cargo de este ministerio. Por eso yo les vuelvo a decir, hermanos, yo toco desde todos los instrumentos, la guitarra de Rafa, la batería de Cintia, los micrófonos donde predica el pastor, los baffles donde sale el sonido, el atril donde va a estar el que predica. Entonces para mí es algo como decir, si estás contaminado, ten mucho cuidado. Por eso aún en el lugar santísimo tenía que haber hasta ese tipo de reglas. Porque no porque fuera el sumo sacerdote levita, no quería decir que estaba libre de pecado. Mas sin en cambio, aquí vemos y todos mencionamos esto, a veces vemos a la iglesia católica que toca sus campanadas, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos cuál es el significado como tal. Viene precisamente todo esto basado en las Escrituras. Acompáñame al libro de Éxodo 28. Del 33 al 35. Amén. Dice, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ello como grabadura de sello, ¿qué? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Aquí no está exentando aún al sumo sacerdote de que no estuviera en pecado. Somos hombres, pero tienes que tener esa responsabilidad. ¿Sabes para qué se metía el sacerdote al lugar santísimo? Porque los demás sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, como que el jefe de ellos. ¿Saben para qué entraba este hombre? Para expiar todos los pecados del pueblo, ¿no? Ahora que vemos cuál era su labor y cómo aún tenía que tener campanillas para escuchar si no había muerto, ¿cuál era ese labor tan especial que el Señor le tenía preparado a este sumo sacerdote para que en ese lugar santísimo pudiera ver el pueblo que aún el Señor estaba escuchando a este hombre? Acompáñame a Éxodo 30. El versículo 10. Amén. Fíjense. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Fíjense, aún había unos cuernos ahí en este lugar, en el cual tenían que ser santificados con sangre. Y dice que hará una vez al año. No 2 veces, una vez al año entrará este sacerdote, este sumo sacerdote, y ahí hará expiación por todo el pueblo. Ahí era donde este sumo sacerdote se agarraba de esos cuernos y empezaba a orar por el pecado del pueblo. Empezaba a orar también por sus pecados. Y este hombre no se soltaba de esos cuernos hasta que no sintiera que el Señor lo había perdonado, tanto a él como al pueblo. Si él sentía que aún había algo que el Señor no había escuchado aún, no se soltaba y no se soltaba. Y ahora vemos en la iglesia que a veces se te menciona, hermano, déjale tu carga al Señor. Déjale tu carga y no te vayas como entraste, sino sal renovado.
A eso se trata esa escritura. A que como este sumo sacerdote, tú también entregues todo, que te agarres esos cuernos espirituales y le digas, Señor, no me voy de aquí hasta que no me perdones, hasta que no me limpies, hasta que no sienta tu verdadero perdón, me voy a parar de este lugar. Pero ahora vemos que a veces nada más se hace una oración pequeña y ya, y aún en tu corazón está esa carga. Y dices, bueno, a ver si ahorita en la alabanza sale. No, las peticiones precisamente llevan algo consigo. Si hubiera sido así el sacerdote, pues una vez al año, bueno, pues un minuto, dos, y ya. Pero yo estoy seguro que estos hombres eran horas los que estaban ahí. Para empezar, porque tenían que matar a este cordero o a este cabrito. Pero primero, antes de pedirle al Señor que perdonara a los de allá afuera, tenía que pedir perdón por él mismo. Entonces nosotros no somos levitas. No entraríamos a ese lugar santísimo. Porque cuando está esta alabanza, yo pienso en mi corazón, los hermanos sabrán lo que significa verdaderamente esto que estamos cantando. Porque dice, llévame, ¿no?, al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor, ¿no? Y yo diría, en verdad los hermanos estarán sabiendo qué es lo que están cantando. ¿A dónde el Señor los puede llevar? No eres levita. No podrías entrar. Porque no eres sacerdote. Porque no eres de la tribu de Leví. Pero hay alguien que te dio esa entrada a ese lugar. Y solamente tenemos un sumo sacerdote por el cual no hay más expiación por el pecado. Porque si este sacerdote aún tenía que lavarse de sus pecados, entonces a nosotros ¿qué nos espera? Porque así como él podría caer otro. Imagínense si cae el sumo sacerdote y aún los otros son chicos. Tenemos que esperarnos a que madure y que después metan otra vez a este hombre allá. Y para ser perdonados. Y mientras, ¿cuánto tiempo ya pasó? Pero hay uno que dice muy bien la Escritura que a él no tuvo pecado. Y que gracias a él nosotros podemos entrar. Por eso es de esta persona que me dijo, ¿tú quién eres? Para decirle y hablar directamente con Dios. Si eres pecador, ¿quién soy? Soy un creyente de ese sumo sacerdote, el cual me deja entrar libre albedrío y entrar siempre por ese lugar santísimo. Acompáñame al libro de Hebreos 7. ¿Quién creen que es ese sumo sacerdote? Jesucristo. A ver. Vamos a leer 26 y 27. Amén. Fíjense aquí qué es lo que dice. Claro, podrías buscarme Levítico 16:6. Dice, 26 y 27 vamos a leer. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo hacia sí mismo. El 28 también. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Viste por qué no nos convienen los sacerdotes de antes? Porque son pecadores. Porque también tienen pecado. Porque primero tienen que hacer ofrenda por ellos. Pero ya hay uno que tal nos convenía, en el cual, aún tú siendo pecador, puedes entrar a ese lugar a que Él te limpie. Y no decirle como la Iglesia Católica al sacerdote, hice tal cosa, hice esto, hice aquello, y por ser sacerdote Él te dice, pues échate 1000 rosarios y no sé cuántas Aves Marías y párate de cabeza y no sé cuántas cosas te decían. Han transgiversado la palabra de Dios y aún no saben
¿Qué era el sumo sacerdote? Ellos siendo sacerdotes no saben qué es eso. El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Por eso, de hoy en adelante, tú cuando escuches esa alabanza y digas, Señor, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, es por eso que te puede llevar. 16. Así es. Dice la palabra de Dios. Así purificará el santuario a causa de sus impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Fíjense, aquí, ¿cómo era el sacrificio en los sacerdotes? ¿Cómo lo hacían? Porque tú me dirás, pues es que el sacrificio era con becerros o con corderos. El sacerdote tenía que matarlos, y Jesucristo era un hombre. Hubo un hombre que cuando lo vio de lejos, dijo, este hombre es el Cordero de Dios, y no solo quedó ahí, que quita el pecado del mundo. Acompáñame a Juan 1. Que el sacrificio era el mismo, ¿no? Así es. Él era ese Cordero inmolado. Dice que él no tuvo falta, por la cual no se tuvo que hacer expiación por sus pecados. Por eso, esa es la razón que Jesucristo vino a morir. Porque todos los corderos que se mataban ahí no tenían que tener ningún defecto, tenían que ser perfectos, porque eran para el sacrificio. Jesús no tenía falta, era perfecto para el sacrificio nuestro. 1.29, Juan 1.29, amén. Fíjense, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo había reconocido que él era. Por eso es que nosotros tenemos ese sacerdote. Y que aunque tengamos falta, podemos entrar al lugar santísimo, para que al igual nosotros nos tomemos de esos cuernos y digamos, Señor, límpiame, límpiame. No quiero salir igual que como entré. Pero para ello, dice que había un velo. ¿Te acuerdas, Gaby? Una cortina, que era la que separaba el lugar santísimo del lugar santo. ¿Tú sabes cómo nos dio esa entrada Jesucristo para el lugar santísimo? Con su muerte. ¿Sabes qué le pasó a esa cortina cuando él murió? Mateo 27. Aquí está la razón por la cual tú y yo podemos entrar al Señor y decirle que nos limpie, aunque tengamos pecado, aunque seamos pecadores. Mateo 27. Del 50, versículo 50. Fíjense cuántas cosas pasaron a partir de su muerte al 53. Amén. Amén. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Fíjense. ¿Qué habla de esos santos? ¿No dice quién fueron? Santos eran aquellos que habían creído. Muerto. O sea, es como si yo hubiera sido santa, me muero y a la muerte de Jesucristo. A la resurrección de Jesucristo aparezco. Sales de los sepulcros. Hubo un temblor, ese temblor hizo que las tumbas salieran. Pero no es la Virgen de Guadalupe. No. Fueron hombres como nosotros, hombres que habían muerto, que se portaron que siguieron las cosas de Dios. Se durmieron y se levantaron, ¿no? Dice los santos, no dice, y los que estaban en ya llegó Fer, híjole, pues bueno, ya le pasaré la grabación. Dice que precisamente estos hombres resucitaron. Adelante, Fer. O sea, fíjense a qué grado no solamente entramos al lugar santísimo, sino aún les dio vida a aquellas que estaban muertos. Ahora entienden por qué de 8 días con 8 días vamos y reconocemos a ese hombre que murió por nosotros.
porque se rasgó el velo. Y ahora tú y yo, dice la palabra de Dios, nos ha hecho reyes y sacerdotes. No está escatimando, y solamente a los levitas los hizo sacerdotes, no. Dice, y a todos nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios. Se rompe todo linaje, se rompe toda cuestión de ello, porque los levitas estaban en pecado. Y al rasgarse ese velo, entramos directo allá, que es el lugar santísimo. Ahora que tú sabes esto, no eches por menos cuando pases alabanza y digas, llévame al lugar santísimo. ¿Sabes a dónde estás llevando? A donde Dios escuchaba al sacerdote para perdón de pecados. De hecho mismo aun cuando sirves, no sé, yo creo que la hermana Mayeli también lo ha sentido así, ¿no? Cuando uno sirve, realmente se siente cuando el Señor te está llevando al lugar santísimo, o sea, cuando estás sintiendo la presencia de Dios. Y hay veces que no se siente la presencia, que realmente dices, ay, es como si hubiera nada más bailado, ¿no? Y realmente hay ocasiones donde realmente sientes que sí el Señor está morando en medio de ti, que te quebrantas, ahí mismo danzando te quebrantas, ¿no? Entonces yo creo que así mismo pasaba con el sacerdote, ¿no? Así es, y esas campanitas las tenemos cada uno de nosotros espiritualmente. Y cuando tú no sientes esa alabanza, cuando tú no sientes ese perdón de Dios y que todavía traes ese pecado encima, estás siendo muerto espiritualmente. Pero hay alguien que te está sacando y que te quiere sacar de la jugada para siempre. Por eso no perdamos tiempo, hermanos. El Señor nos ha limpiado llevándonos a ese lugar santísimo. Y que no reconocemos a Jesucristo como un profeta, como otras religiones lo hacen, sino como el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque en Semana Santa la gente la agarra para vacacionar. Para los judíos, pregúntale qué es la Semana Santa, qué significa para ellos. Pero aún ellos no pueden entrar a ese lugar santísimo, porque no han reconocido a ese tal sumo sacerdote que nos convenía, como dice el libro de Hebreos. No tienen templo. Y no porque estamos en la iglesia quiere decir que todo ese lugar ya es el lugar santísimo, no es un lugar espiritual. Es un lugar que está dividido. Bueno, ¿y los judíos creen en el Espíritu Santo? Los judíos creen en el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo lo menciona desde el Génesis. Sí, pero o sea, como tal, el hablar en lenguas. No, porque en el Pentecostés... Como el Consolador, no creo. En el Pentecostés dice que ellos se maravillaban. Entonces, al de mencionarme a mí que se maravillaban, era algo que ellos les sacó de onda, que era algo nuevo para ellos. Si ellos hubieran sabido que era el Espíritu Santo y cómo iba a venir a sus discípulos, como lo mencionan los evangelios, ellos hubieran reconocido que era el Espíritu Santo el que les daba ese denuedo para hablar en lenguas. No eran lenguas de ángeles, eran lenguas de hombres. Porque decía, es que este hombre habla en la lengua de los caldeos y ni siquiera nada, ¿no? Y hay iglesias que se basan de estos textos diciendo, pues es que tienes que hablar una lengua nueva, no algo que no entiendas. Pero aún el apóstol Pablo dice, aunque hablara yo en lenguas angelicales, en lenguas de ángeles, y no tengo amor, nada soy. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Consolador. ¿Sabes quién te mandó al Consolador? Jesucristo. Y ellos no creen en Jesucristo como Mesías. Entonces ellos no tienen el Espíritu Santo. Y no me quiero ver como los testigos de Jehová, que a mí me dijeron en una ocasión que yo no sabía predicar, que yo no tenía el Espíritu de Dios, que solamente el Espíritu Santo lo tenían ellos, ¿no? Y que otras iglesias no. Y bueno, como el apóstol Pablo yo me pongo, ellos saben más que yo. Considérese cada uno como que no sabe nada. Y tomando los superiores a ellos adelante. El Señor tiene su paga. Si a los hijos de Aarón, siendo los sacerdotes, los mató porque ofrecieron fuego extraño, yo solamente me concentro en lo que tengo que hacer. Y los ha hecho a ustedes reyes y sacerdotes. No necesitan ser levitas, no necesitan ser de la tribu de Judá, no necesitan ser de la tribu de Benjamín para entrar a ese lugar santísimo. Ya tenemos un mediador. Por eso es que nosotros decimos que Dios y Jesús es el mismo. Porque si Jesús no hubiera venido en calidad de hombre, entonces Él no hubiera tenido pecado nunca, porque hubiera venido en calidad de Dios. Pero tuvo que venirse a ser hombre, y al igual si tú lees el libro de Hebreos, dice, pasando tentaciones como las que nosotros pasamos.
O sea, no por ser el Hijo de Dios decimos, pues ya él no le va a pasar nada, no va a sentir nada. No, sentía lo mismo que tú y que yo, lo mismo, a diferencia de que él estaba sujeto. Por eso mismo dice, ¿no?, que por eso lo tenemos a él como ejemplo, o sea, él es nuestro ejemplo, y que cuando más sentimos que no podemos, o sea, precisamente veas, o sea, cómo él también estuvo, y como dices, no porque él era hijo, o sea, él era hijo de Dios, era privilegiado, o sea, no, él pasó todo, en el desierto, pasó pruebas, pasó todo, y mismo nosotros tenemos que precisamente tomar ese ejemplo. ¿De qué tribu es Jesucristo? No es de la tribu de Leví. No de la tribu. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y él es el león, dice en el Apocalipsis, él es el león de la tribu de Judá, del linaje de David. Ya el Señor lo había preparado para que ese Mesías fuera de la prole, de la descendencia de David, y no de los levitas. Por eso ya no hay aquí, el levita tiene que ser sacerdote. Porque aún los católicos, bueno, no son levitas y tienen su sacerdote, pero han extraviado el conocimiento como debe de ser. Por eso decía Pablo, ni ahora ni judío, ni griego. Exacto. Ni somos de Pablo, ni somos de tal persona, de Apolos, somos de Jesucristo, hermano. No es necesario que vayas con un sacerdote y que tenga su sotana, que con respeto se le hace, ¿verdad? Porque pues todo trae un significado como tal, pero no la persona. Esa persona es igual de pecador hasta más que tú y que yo. El sacerdote es Jesucristo. Y Él te lleva a ese lugar santísimo, porque al morir y al resucitar, el velo del templo se rasgó, esa cortina de divisoria se rasgó. Y puedes entrar al lugar santísimo. Por eso lo que el Señor traía en esta tarde a nosotros, a todos nosotros, es que no te olvides. No te olvides que el Señor es tu heredad, así como le dijo a los levitas. Yo voy a ser tu heredad. Pero que Jesucristo es aquel que te lleva a estar en comunión con Él. Siendo pecador aún si quieres. Él te limpia. Y que si estás en pecado, te vuelvo a repetirlo. Agárrate de esos cuernos espirituales como hacían los sacerdotes. Límpiame y no me voy de aquí hasta que no me bendigas, hasta que no me limpies, hasta que no sienta tu perdón. Háganlo en la iglesia. Así como lo hacía este sacerdote, este sumo sacerdote, así háganlo ustedes, hermanos. Aún en sus casas. Y aún en sus casas, porque el lugar santísimo no está en la iglesia, está en tu corazón. Cuando tú quieras, tú puedes ir. No una vez al año. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Este tema es muy extenso, hermanos. El candelero tiene un significado. La vara de este Aarón que reverdeció tiene otro significado. Los panes de la propiciación tienen otro significado. Los vestuarios, la mesa, lo que había dentro del tabernáculo, del lugar santo y el santísimo, tienen algo, un significado. Aún el aceite, ¿no? Las lámparas, el Espíritu Santo. Pero no me quise enfocar tanto en eso porque no acabaríamos ni siquiera en un mes. Es muy extenso esto. Pero lo que el Señor me traía era algo sencillo. El sumo sacerdote nos convenía, Jesucristo. Entras al lugar santísimo por Él, si lo has aceptado como tal. Por eso tú estás en pecado, estás haciendo algo mal, acércate a Él con confianza. Acércate a Él y dile al Señor que te limpie. Pero así como Jesús les decía, ahora ve y no peques más. Eso es lo que el Señor quiere. Que no tomamos por inmunda la sangre de Cristo. Porque aún se toma por inmunda aquellos que están peque y peque y peque en el mismo pecado de siempre. Y que digan, la sangre de Cristo me limpia. No, mejor corrígete, ¿no? Tus pecados te son perdonados. No ve y no peques más. ¿Alguien quiere comentar algo más? Damos gracias. ¿Podemos cantar la alabanza? ¿Te la sabes? El hermano Rafa. La del lugar santísimo. Sí, que dice, el Señor. Yo quiero decir algo. ¿Qué pasó, mamá? Ya, cállate, vamos a cantar la alabanza. Bueno. Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce,
Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Señor, te damos, porque ciertamente, Padre, tal sumo sacerdote nos convenía, en el cual no hay pecado en él, Señor. Y es ese Jesucristo, Señor. Es ese Jesús, Padre, el que nos lleva al lugar santísimo, en el cual en su muerte y resurrección, ese velo del templo que dividía el lugar santo del Santísimo, se rasga y nos da esa entrada, Señor. Y no solamente que seamos levitas, Señor, sino que somos de Cristo, Padre, y tú nos llevas, Señor, a ese lugar. Y como lo hacía, Señor, ese sacerdote, se tomaba de esos cuernos, Padre, y hasta que no fuera perdonado el pueblo y sus mismos pecados, no se iba de ese lugar. Tampoco nosotros, Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos limpies de esos pecados, Señor, que tú nos perdones de esa falta, Señor. No queremos, Señor, estar como antes, Señor. Queremos que esa sangre de ese Cordero que quita el pecado del mundo nos limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Que nos limpies en esta hora, Señor, de esas faltas, de esas cosas que no te han agradado, Señor. Y nos metemos en ese lugar santísimo, Señor, levantando nuestra voz, Señor, para que tú nos perdones, Señor. Aún, Señor, te pedimos por esos pecados, Señor, de la iglesia, Padre. Tú has dicho que nos has hecho reyes y nos has hecho sacerdotes, Señor. Y también queremos interceder por aquellos, Señor, que están en falta, por aquellos que están sirviendo indignamente, Señor. Yo te pido, Señor, que el Espíritu redarguya, Señor, en cada corazón, Padre, y que nos limpies de todo pecado, Señor. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también que se haga en la tierra, Señor. Y que así como decía la Escritura, que los santos resucitaron, Señor, nosotros también sabemos que el día que nos toque dormir, Señor, escucharemos la voz, Señor, esa voz de mando, esa voz de trompeta, esa voz de arcángel, Señor, en la cual nos va a levantar en el postrero tiempo, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres digno de tomarla y de recibirla, Señor. Muchas gracias, porque no hay digno, ni en los cielos, ni en la tierra, digno de abrir esos 7 sellos, Padre. Solamente tú, Padre, puedes, Señor. Solamente Jesucristo puede hacerlo, Padre. Por eso, Señor, entregamos nuestros pecados a ti, Señor. Entregamos nuestras faltas y entregamos nuestras cargas, Señor. Solamente tú puedes aligerarlas, Señor. Muchas gracias por este tema. Muchas gracias por esta tarde. Muchas gracias por mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra, Señor. Recibe la gloria y la honra y la alabanza y el poder, Señor. Solamente tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.